Pero ya estamos en comunicación con Eduardo Jerome, es abogado penalista y ex juez. Eduardo, buen día, ¿cómo le va? David y Agos lo saludan, ¿cómo está? Muy buen día, David. ¿Jerome es o Jerome? ¿Cómo es el apellido? En realidad, Sí. no se pronuncia de ninguna de las dos maneras, porque ¿cómo como es francés, es Jerome. Pero bueno, está bien. estoy acostumbrado a que venga como sea. No, bueno, pero por eso, digo, como me sonaba que por ahí lo estaba diciendo mal, siempre está bueno dar la oportunidad de que es el apellido, hay que decirlo bien. Sí, tal cual. Muy cierto. Se armó una discusión nueva, se armó una discusión nueva, se rearmó la discusión respecto de la edad de imputabilidad de la Argentina, y esto tiene que ver con que detuvieron a un chico de 15 años, que sería el presunto asesino del playero de 24 años, de Rosario, el que lo mataron de un tiro en la cabeza. Hago hincapié en las edades porque, estamos hablando de toda gente muy joven. Y nuevamente está la discusión de cuál es la edad de imputabilidad en la Argentina y si un delito de adulto tiene que ser juzgado como un adulto, no importa la edad que uno tenga. Bueno, Y acá empieza la discusión entre los que no sabemos de derecho absolutamente nada y los que saben de derecho. Bueno, es un muy buen planteo. ¿Por qué? Porque esto se plantea sistemáticamente cada vez que hay un joven de 14, 15 años matando, robando, etcétera, pero siempre se plantea. Ahora el caso tomó un estado ya que salió de lo común porque ya se trata de la vinculación con el narcotráfico, entonces esto tiene otro peso, pero no es nada más ni nada menos que lo que pasa cada pocos días en la crónica diaria. Ahora, cuando enfocamos el tema, tenemos que ver, nuestra edad de imputabilidad está fijada en los 16 años. ¿Qué quiere decir esto? Que recién después de los 16 años, un menor puede ser sometido a juicio. Sí. Antes no. O sea, todo lo que hace antes no. Lo más que puede hacer un juez cuando toca a un menor de 14, 15 años, así que mata, es un tipo muy violento, es tenerlo apartado, tenerlo en algún lado que ni siquiera los hay, etcétera, durante un tiempo, pero enseguida lo va a dejar en libertad, lo va a mandar a la casa precisamente, lo va a mandar ¿a dónde? A la casa de donde vivía, que es donde él se hizo peligroso, o sea, es un círculo vicioso absoluto. Entonces, primer punto, ¿cómo somos nosotros en el mundo? ¿Cómo estamos ubicados en el mundo? Es decir, en el mundo, ¿todo el mundo tiene la edad de imputabilidad de los 16 años como nosotros o diferente? Y acá es donde empieza la primera cuestión. No, en ningún lugar del mundo empieza la edad de los 16 años. Entonces, ¿es más baja o es más alta? Es más baja. Es más baja. Miremos en el exterior. Por ejemplo, los países americanos, para hablar de similitudes. Los países americanos tienen todo. Por ejemplo, a los 14 años lo tiene Paraguay, a los 12 años los tiene Costa Rica, Honduras, México, Ecuador, por decir algo, a los 13 años lo tiene Guatemala, lo tiene Uruguay, lo tiene Nicaragua. Bueno, esto respecto de del continente americano. Sí. ¿Qué pasa respecto de Europa? Vamos al primer mundo. Y no hay ninguno que esté en los 16 años, porque Italia, España, Alemania, Holanda están en los 14 años. Y no hablemos de Francia, que están los 13 años, en Inglaterra, que están los 10 años. Quiere decir que nosotros en el mundo ya somos diferentes, y diferentes para mal, porque si fuéramos diferentes para bien, fantástico, estamos diferentes para mal. Y estamos viendo que esa edad de imputabilidad improcedente que tenemos nosotros, ¿qué genera? Genera muertos, genera violencia permanentemente. Eduardo, es cierto esto, yo la verdad que no lo sabía, esto de somos el país que tiene la edad de imputabilidad más alta. Ahora, cuando uno empieza a mirar, no sé qué es lo que sucede en los países de la región, pero uno empieza a mirar qué es lo que sucede en Europa, lo que tienen es no solamente la discusión de la edad de imputabilidad, sino los lugares, las cárceles establecidas como lugares para una posible reinserción. Acá me parece que da la sensación de que es mandar a una persona más joven
a un lugar donde es poco probable que se recupere. Por supuesto que es así, obviamente, porque esto pasa con los mayores, pasa con los menores, pasa con todo el mundo. Un país donde en los últimos, pero 500 años, no nos hemos ocupado de tratar de construir lugares de detención que sean adecuados, que sirvan para la reinserción, como has dicho, del delincuente, etcétera, nunca ha importado. Primero, porque, como dijo más de un político, no es políticamente interesante hacer una cárcel, es mejor aparecer inaugurando un colegio, un hospital, lo que fuere. Entonces, la verdad es que las cárceles están atiborradas, sobrepasadas, no cumplen con su función. Los presos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires están muchas veces en las comisarías y demás. Ahora, ¿eso cómo tiene que ser enfocado? ¿Tenemos que seguir así? ¿No nos importa? No, creo que hay que hacer las dos cosas. Primero, porque respecto de los menores, es fundamental construir alojamientos que le sirvan para reinsertarse, que le hagan ver al menor que existe otra forma de vivir la vida que no sea robando. Y eso se puede hacer, porque si en otros países los hay, no veo por qué nosotros no lo podemos tener. Es elemental. Y además hay que ir desde cuando empieza el menor a delinquir, cuando empieza a hacer pequeñas cosas, pequeñas contravenciones inclusive, porque muchas veces los menores no empiezan directamente matando, no empiezan con pequeños robos, hurtos, empiezan con cosas, y si no tienen ningún tipo de sanción van ascendiendo en la escala delincuencial, ¿no? Entonces hay que empezar por abajo y hay que tener los elementos para poder hacerlo. Sí, realmente en este caso yo lo veo al ministro de Justicia que está muy empeñado en bajar la edad. Inclusive yo les digo una cosa, hoy en día ya 14 años, no sé si no pasa a ser también un poco obsoleto. ¿Por qué? Porque hay una baja en todo. Cuando nosotros permitimos y le damos derechos a los menores, derecho a votar, derecho a intervenir en cosas, derecho a montones de cosas, a manejar, ya desde más temprano que lo que sucedía hace años atrás, entonces también estamos viendo que hay un adelanto en la maduración de los chicos. Y ese adelanto en la maduración tiene que ser también para responsabilizarlos, porque no es posible que solo se los beneficie, o sea, todos los derechos, pero ningún deber. Estamos hablando con Eduardo Gerón, que es abogado penalista y ex juez. Eduardo, sabemos que hay una actualización en el Código Procesal. Quiero saber justamente qué es lo que cree usted que puede ocurrir en Rosario, donde la situación es urgente. Bueno, la modificación en los códigos es respecto, que también va con esto, es respecto de la función de los fiscales, ¿no? Que es transformarlos a los jueces, transformarlos simplemente en jueces de garantía, no jueces que investiguen, etcétera, y darle toda esa función a los fiscales. Esta es prácticamente, para decirlo en pocas palabras, la modificación a los códigos procesales. Y mire, creo que a la luz de lo que está pasando, de lo que nosotros encontramos en la vida diaria, me parece que el cambio es fundamental. Me parece que tenemos que avanzar en un cambio, porque si no, no vamos a cambiar nada, vamos a seguir con lo que el sistema de que los delincuentes están privilegiados respecto de las víctimas. Eduardo, ¿qué crees que haría falta entonces? ¿O cómo generar este cambio? Bueno, como primera medida generar en la justicia, generar en las facultades de derecho la idea que forma a los abogados que van a ser funcionarios, van a ser profesores, etcétera, la idea de que la víctima es más importante que el delincuente. ¿Por qué? Porque no es que no hay que ocuparse del delincuente, al delincuente hay que darle un juicio justo, que es lo que merece, hacer un juicio justo, de acuerdo a darle las garantías legales. Ahora, a la víctima no es la que eligió ser víctima, el que eligió delinquir es el delincuente, la víctima es la que recibe la elección del delincuente. Entonces, ¿cómo puede ser que no se tenga en cuenta cuando se deja en libertad a un delincuente, a un ladrón, a un asesino, antes de tiempo, porque dándole, por ejemplo, de cumplido 2 años porque hizo un curso
de máquina o de lo que fuere, etcétera, para que es un argumento insostenible para justificar que lo dejo en libertad, ahí se está olvidando de la sociedad. ¿Por qué? Porque se está mandando a alguien que no ha tenido el castigo necesario, el cumplimiento de su pena, a que vuelva a hacer lo mismo. Y de hecho, todos los que salen, ¿qué hacen? Vuelven a delinquir, porque otra cosa no saben hacer que esa. Entonces, quiere decir que hay que cambiar, y en la medida en que, como primera medida, no se capacite al personal penitenciario, no se construyan alojamientos para menores adecuados, porque además no es solamente tenerlo preso, sino que hay que funcionar con un sistema de reinserción, por ejemplo, que se los pueda vigilar, que se los haga trabajar, que se les dé pautas, que se les enseñe, pautas educativas, ¿no es cierto? Todo eso no se va a hacer de la noche a la mañana, obviamente, pero si no empezamos a poner el primer ladrillo hoy para construir la escalera, y no vamos a llegar nunca. Ahora, Eduardo, en este momento de la Argentina en donde el Estado Nacional establece prioridades y en donde dice, bueno, la verdad es que hoy no contamos con recursos para absolutamente nada, para programas, para educación, para deportes, para salud. Digo, bajar la edad de imputabilidad en este contexto sería solamente una medida punitiva. Bueno, en la medida, pero ojo, que esa medida punitiva tiene también un aspecto positivo, que es el que esa persona, ese chico o joven que es peligroso, no esté de vuelta cometiendo más delitos. Sí, ahora, digo, usted que ha estado en contacto con por su profesión, ¿no? Digo, con personas con delincuentes. Y esto es, digo, la mayoría de la gente que no tiene ese contacto diario y a veces nos cuesta mucho el proceso de pensamiento, de cómo piensa una persona que se dedica a robar, por ejemplo. Es modificar el Código Penal, para ponerlo en estos términos bastante simples, modificar el Código Penal, poner penas más duras y todo eso. ¿Cambia esa actitud o no cambia esa actitud? No, solamente por poner penas más duras no se consigue nada. ¿Por qué? Porque si no, con poner penas altísimas se podría solucionar. No es solamente, creo que es un conjunto de cosas al que hay que tomar como referencia. O sea, el aspecto carcelario que hemos visto es uno de ellos. Después, el aspecto también de cómo empezar. ¿Saben cómo terminó, por ejemplo, New York con la inseguridad? Empezó con la tolerancia cero, que lo hizo el alcalde Giuliani años atrás, cuando New York era una ciudad muy insegura. ¿Qué empezaron? Precisamente empezaron a castigar las pequeñas faltas de las personas que empezaban con estas pequeñas cosas. Entonces, ¿qué se los hacía? Por ejemplo, se hacían pintadas donde no correspondía y se les hacía pintar un colegio, se les hacía pintar el vagón del subterráneo, o sea, pero con control, que es lo que nosotros no tenemos, con control. Entonces, ese chico que se sentía que había cometido un hecho ilícito, menor, pero que era castigado, como sucede en cualquier casa de familia. Un padre tiene que tener autoridad sobre los hijos, si no, no cumple con su función. Bueno, entonces, de a poco, ¿qué hicieron? Dijeron, a delincuente avesado ya no vamos a poder hacer nada con él, ese ya está perdido, ese no me voy a preocupar, ese tendrá que cumplir su pena y listo, pero sí me voy a ocupar de los que empiezan. Y bueno, y poco a poco, New York fue transformando esa situación de inseguridad en una ciudad más segura, como lo fue. Pero de esa manera, por eso el tema de la tolerancia cero tuvo tanta trascendencia internacional, porque hay que empezar por ahí. Eduardo, le agradecemos mucho la comunicación y que tenga un gran fin de semana. Igualmente para ustedes y muy felices Pascuas. Igualmente. Era Eduardo Cerón, abogado y penal.